Les contábamos hace un ratito, cuando anunciábamos quién iba a ser el entrevistado del día de hoy, que la semana pasada, y les contamos en su momento la noticia con Fernando, presentó renuncia a su cargo de director en la UTE, el director Enrique Pez Bosch, que hoy está con nosotros. Le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos. Un honor estar con ustedes una vez más. Les agradezco la invitación y quedo a las órdenes. Bueno, economista y contador. Primero licenciado en Administración y contador público, después economista en la Universidad de Sevilla, doctor en Economía en la Universidad de Sevilla y algún pasaje también por Harvard, en la Escuela de Gobierno, justamente de Harvard, donde obtuve el máster en Administración Pública. ¿Para hacer todo eso primero hay que ser contador? No, para nada. Ajá, para son nada. Cosas diferentes. Son totalmente independientes. Se dio, digamos... Pero facilita la tarea, ¿no? Siendo contador, ¿o no? Suma. Claro. Suma y le da una visión mucho más global, más profunda quizás, de los hechos. Claro. Que simplemente verlos a través de la contabilidad. Claro, claro. Es decir, la contabilidad es una cosa y muchas veces la realidad es otra. Uh-huh. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre los resultados contables Uh-huh. y lo que uno ve a través de la caja, ¿no? De Uh-huh. los flujos de dinero. En la contabilidad aparecen cuentas que son realmente cuentas que no pasan por la caja, es decir, por ejemplo, las amortizaciones. Usted puede tener un resultado contable en un mismo periodo positivo, pero después cuando va y mira la caja, está vacía. resulta que perdió. Ajá. Está vacía. Entonces, bueno, una visión es la contable, otra visión es la económica, la financiera, y bueno, todo eso traté de ir sumándolo a través de estudios a lo largo de, ya mi larga senda o camino en este mundo. En la renuncia que usted presentó y en algunas comunicaciones que usted hizo, que después nos va a explicar exactamente, dice, en síntesis, un gran negocio privado impulsado y o facilitado y favorecido por medidas craneadas en ADME, que es la Administración del Mercado de Energía, ¿no? Canalizadas a través de su nexo con el Ministerio de de Industria, Energía y Minería, y que finalmente culminan en decretos y exhortos desde los sucesivos gobiernos. Conclusión, dice usted, yo no puedo ser parte de ese juego. Un Enrique Pez Bosch que en su momento el ministro de Industria lo calificó de terrorista delirante, ¿no? Fue algo así que le dijo. Sí, no hace mucho. Así. Fue justamente cuando empieza este proceso de privatización selectiva con el decreto 242, que inmediatamente criticamos. Primero modificamos la fórmula, que parece mentira, pero estaba mal, y la tuvimos que observar, y reconocieron que estaba mal, la corrigieron, pero el fondo de la cosa es lo que nos preocupaba. Es decir, en nuestra perspectiva, digamos, veíamos lo que hoy estamos viendo en la realidad. Esa privatización selectiva, donde lo rentable va para lo privado y los demás 1.600.000, nosotros los que estamos acá y el resto de la población, queda para UTE. Queda el bono social, queda todo lo que es no rentable. Entonces digo, eso lo vimos allá por agosto, septiembre del año pasado, lo denunciamos en la prensa y bueno, la realidad nos está dando la razón y por eso nos vamos, no podemos seguir en este juego. Bueno, pero hay una noticia ahora que acaba de conocerse que dice que UTE tuvo una ganancia en el primer trimestre por 154 millones de dólares. El triple del mismo periodo del año pasado. Sí, yo le contestaría con una frase que fue célebre hace ya unos años: festejen, uruguayos, festejen. Uh-huh. Porque si lo que queremos es dar buenas noticias y festejar, bueno, demos noticias contables, pero diferenciemos lo que es contable de lo que es financiero. Uh-huh. En ese mismo periodo, y no voy a
contradecir a la que dijo lo que dijo, porque es cierto, contablemente UTE ganó en 3 meses 154 millones, pero eso es balance, es contabilidad. En ese mismo periodo UTE perdió de su caja, de sus disponibilidades, 31 millones de dólares. Que si lo analizamos, si en 3 meses perdemos 31, como las causas no van a cambiar, para fin de año y son más de 100. Entonces, los que nos escuchan, esos 100 millones de caja que pierde UTE, hay 2 formas. O endeudarse, que eso, digamos, tiene espacios cortos, o cargarlo en las tarifas. Entonces, todo lo bueno y lo malo que se hace en UTE, vuelvo y digo lo mismo, es un tema que nos involucra al 1.600.000 usuarios de UTE. No es UTE la que pierde o la que gana. Somos nosotros que después, a través de las tarifas, soportamos los errores y a lo mejor tenemos suerte que nos aplauden por los éxitos. Cuando reconocieron el error en aquel decreto que usted decía, todas estas cosas que usted nos está diciendo, ¿las planteó en el directorio? Absolutamente. Es decir, mi voz no era solo hacia afuera, era hacia adentro también. Y hacia adentro, quizás ese sea uno de los fundamentos de mi renuncia también. Y sin quizás. Teóricamente, en el directorio hay 4 integrantes que la oposición llama el oficialismo. Somos 4. Digo somos 4 porque yo presenté la renuncia, pero hasta creo que hay me dijeron que hay consejo de ministros el martes próximo, así que ahí se aprobará. De todas formas yo ya no voy. Pero volviendo, digo, la oposición dice el oficialismo, como le llama, y somos 4, y yo no quiero estar en esa categoría, porque yo estoy en desacuerdo hace mucho tiempo, y hoy por hoy que veo que la realidad me está dando la razón, y que no tuve apoyo, y que no tengo apoyo, entonces hay una sola forma, dar un paso al costado, salir, no sé, como quieran llamarlo. ¿De quién sería el apoyo? ¿De algún jerarca político del Partido Nacional, porque es de donde está el presidente de la República, es donde está al que pertenece la presidenta de UTE? ¿De quién sería ese apoyo? Porque de su partido sí lo tuvo. De mi partido lo tuve, es decir, realmente el viernes me llegó al corazón el honor que me hizo el principal de Cabildo Abierto respaldando, y bueno, eso es muy importante para alguien que hace 4 años que está peleándola, ¿no? Vamos a escuchar, ¿quiere? Perfecto. Para que la gente se dé cuenta. Me de que encanta. estamos hablando. Vamos a escuchar lo que dijo el senador Manini cuando el otro día en conferencia de prensa por otros temas, básicamente por el tema de la recolección de firmas por la deuda justa, le preguntó los colegas a propósito de esta renuncia suya, y esto fue lo que dijo Manini. Y bueno, también le quería preguntar por la renuncia del director de Cabildo Abierto en UTE hoy. ¿Comparte los fundamentos? ¿Se va a designar a alguien nuevo? El doctor Pez Bosch renunció al directorio de UTE después de haber denunciado durante meses una situación que reviste gravedad. Acá venimos de un periodo de administraciones anteriores donde se hicieron contratos muy leoninos, ruinosos para la propia empresa estatal, donde se paga por la generación de energía eólica varias veces el precio de mercado de la energía, que hoy implica que la UTE esté pagando 600 millones de dólares a generadores privados por una energía que muchas veces no necesita. A eso se le agregó este decreto 242/23 que genera beneficios o condiciones para los privados que venden energía,
no obligándolos al uso, a la generación de la potencia fija, que a la cual le pueden comprar lo que no producen a la UTE a precios irrisorios, y de esa manera captar un mercado de los grandes consumidores, 500 y pico grandes consumidores que representan el 16% de la facturación, que se van a ir de la UTE dadas las medidas que se han tomado hasta ahora. Eso lo denunció una y otra vez el doctor Pesbos, no fue escuchado, finalmente a raíz de una decisión que se tomó en el directorio el 9 de mayo, presenta la renuncia. El partido Cabildo Abierto va a respaldar en toda la línea al doctor Pesbos, y para empezar, la primera medida, no va a proponer ningún sustituto del doctor Pesbos, no va a ocupar más el cargo de directorio en el directorio de la UTE. Entendemos que esta situación es grave para la UTE y que va a obligar a que no se puedan bajar las tarifas. Viene ya de los años frente amplistas, de esos negocios que se hicieron que implican centenares de millones de dólares de pago anual por 20 años, más esto que se agrega ahora, esa pérdida de grandes clientes de la UTE, que va a significar que todos los uruguayos, 1.600.000 uruguayos clientes de la UTE, no puedan ver que se bajen las tarifas que están pagando. Así que no vamos a presentar ninguna propuesta para ocupar el directorio de la UTE y estamos totalmente respaldando la posición del doctor Pesbos. Bueno, bien clarito, ¿no? Bien claro. Sí, como le decía antes, en lo que a mí respecta, es un honor haber escuchado al general Guido Manini Ríos en esas manifestaciones, ¿no? Porque por lo menos le da la impresión a uno de que está en el buen camino, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué explicación le da? ¿Por qué UTE hace eso? De pagarle energía carísima. Por ejemplo, uno de los ejemplos que tengo acá, que hay arriba de la mesa siempre, es a UPM. La energía que le sobra a UPM, UTE la compra a un precio carísimo. Porque no es UTE. ¿Se acuerdan que hace un rato mencionamos Sí. a ADME? Sí. ADME es la administradora del mercado eléctrico. ADME tiene 5 miembros que la dirigen. Uh-huh. Entre esos 5 miembros, el presidente es el director nacional de energía. Después hay un delegado de Salto Grande. Dejémoslo fuera. Y después hay un representante por UTE y 2 por el sector privado. Es decir que... En la ecuación tiene mayoría del sector privado. Absolutamente. ¿Y quiénes son? Ese es el tema. No es que, bueno, el sector privado elige al azar 2 representantes. No, no. Fíjense en qué casualidad, ¿no? Uno por los grandes consumidores. Es decir, que los 515... de 1.600.000 usuarios, hay 515 que están representados en quien dirige el mercado eléctrico, que no es UTE. Y el otro representa a los generadores privados. O sea que son los 2 privados. Los dos privados, representan intereses privados. Los 2 privados, pero digo, por las dudas que se descubra el WhatsApp, que parece que está de moda ahora, por las dudas que se descubra el WhatsApp, no tienen necesidad de comunicarse por WhatsApp. Están sentados, como estamos nosotros ahora, uno al lado de otro, en la administración del mercado eléctrico. Quiere decir que, si usted hace cuenta, ya la administración del mercado eléctrico está privatizada. ¿Quién decidió que eso era así algún día? Viene de lejos, viene de la época de principios de este siglo. Ajá. Primero se creó la administración a fines del siglo pasado, y a principios de este siglo se modificó la formación en la medida de que iban apareciendo los generadores privados, y entonces se le hizo lugar no solo al generador privado, sino también al gran consumidor. Claro, pero se privatizó. Sus decisiones afectan directamente a UTE. Absolutamente. ¿Porque es quien tiene que pagar o no? Absolutamente, por lo siguiente. En primer lugar, los pagos de esos 600 millones es UTE. Ajá. Es decir, no es UTE. UTE es un intermediario. Bueno, sí, claro, paga y después lo retomamos todos nosotros, lo retornamos todos nosotros a través de las tarifas. 600 millones por año. Pero además, el despacho de carga, que es
digamos, el elemento que maneja ese mercado eléctrico, los funcionarios son de UTE, pero la dirección es de ADME. Quiere decir que la dirección es de un organismo donde hay mayoría privada, aunque los funcionarios son de UTE. Quieren algo, un entrevero, y ese entrevero a mí me costó los 4 años entenderlo, porque estas son piezas de un puzzle muy bien armado, donde, como yo digo, van por la privatización selectiva, lo rentable hacia lo privado, y lo oneroso no hacia lo rentable, público. nosotros, que no somos rentables, justamente, que pagamos los costos para lo público. ¿A quién responde ese organismo? ¿Eso? ¿Al Ministerio de Industria? ADME es una paraestatal que responde, sí, directamente y en la práctica al Ministerio de Industria, porque lo preside el Director Nacional de Energía. Claro. Entonces, estos decretos, estos exhortos, esto lo generan los privados en ese organismo, lo canalizan a través del Director Nacional de Energía y finalmente desde el Ministerio termina siendo este decreto, por ejemplo, 242.023, que hace la privatización selectiva que yo le digo. Y ojo que esto no son palabras, ¿eh? Ustedes saben, ya me conocen, no es de relatos, mi personalidad es de datos. Y hay un dato, Montevideo Refrescos, Coca-Cola, que ya antes, pongámosle fecha, en julio del 2023, para poder el generador privado instalado fotovoltaico allá por Salto, para poder sacar de la cartera de clientes de UTE a Montevideo Refrescos, convencerlo de que él le puede dar la energía, tenía que instalarse como tiene UTE, con energía térmica, porque sol no hay todo el día. Claro. Entonces, para poder dar lo que se llama potencia firme, que es asegurarle a nosotros y a cualquier usuario 24 horas disponible la energía, cuando no hay sol, tiene que darle una seguridad. Tenía que poner en marcha un generador, viejo generador Linderhof o algo así, que consiguieron por ahí, lo cual era costoso. Casualmente en agosto, ¿sí? En agosto sale este decreto. Y a partir de este decreto ya no tienen que gastar en el generador. Porque en el decreto lo que los autoriza, a él y a todos los que se instalen, privados, los autoriza a manejarse con estadísticas. Esas estadísticas son las que tuvimos que corregir porque la fórmula estaba mal. Cuando el señor ministro de entonces, hoy canciller, nos trató de terroristas delirantes. Entonces, ¿qué hace ahora con este decreto un privado que se instale para generar y obviamente ir por el botín? El botín no somos nosotros. El botín son los 515 grandes consumidores. Le voy a dar una cifra que a lo mejor no la tienen. Esos 515, nada más que 515 grandes consumidores de energía, consumidores facturan, UTE le factura hoy cerca de 350 millones de dólares anuales. Es muy atractivo para cualquiera que se instale, ¿verdad? Claro. Entonces, ahora, para seguir con el ejemplo, ya no tienen, simplemente van a un mercado spot imperfecto, totalmente deformado, donde pueden comprar a casi cero la energía. Y quizás la audiencia dice, pero ¿cómo? ¿Qué es un mercado spot? Y es un mercado de energía. La energía que UTE produce, por ejemplo, y no se la puede vender a nadie, porque el propio ministro dijo en su momento, al principio de esta administración, que sí, que había habido un error en los gobiernos frente amplistas de generar excedentes. Es decir, que se le fue la mano con los contratos PPA. Bueno, esos excedentes pesan en el mercado spot, porque el primero que consume de ese mercado, ¿quién es? UTE, para darnos energías a nosotros. Entonces, lo primero que se consume es la energía que ya se pagó. Claro. Es decir, cualquiera haríamos lo mismo. Si a los PPA se le paga sí o sí, se use o no se use, bueno, lo primero que usamos es eso. ¿Y qué viene después?
la energía hidroeléctrica, que su costo es cero. Entonces, ahora ya no necesita el que provee desde Salto a Coca-Cola preocuparse por el generador, ahora va al mercado spot y compra acero. Quiere decir que hasta debe tener dudas si vale la pena producir. Claro. Porque si produce gasta los equipos. Claro. Mejor produzco poco y voy y compro acero. Claro. O tendiendo a acero. Sí, sí. Esa es la realidad, eso es lo que de alguna forma vimos que podía llegar a ocurrir allá por septiembre del año pasado, y ahora que constatamos que eso es una realidad, bueno, obviamente lo primero que hicimos fue oponernos en el directorio. Obviamente quedamos como el jamón del sándwich. ¿Solo? No, solo no. Y eso es lo más raro, acompañando a la oposición. Al Frente Amplio. Al Frente Amplio. No por voluntad, sino simplemente por ser éticamente correcto y oponernos a lo que los otros tres representantes, como llamó la oposición, oficialismo, votaban a favor. Ahora, Enrique, usted también se refirió a que el tema del cambio de la matriz energética que viene de gobiernos anteriores, básicamente fue una de las banderas del Frente Amplio, tampoco lo convence. No solo me convence, es el principio del fin. Porque digo, el fin lo estamos viviendo ahora, empezando a vivir, el fin de una UTE que conocimos. Porque, a ver, no me quiero ir del tema, ahora sigo con el tema. ¿Por qué digo que es el fin? Porque si a usted le saca lo rentable a cualquier institución y lo deja con lo no rentable, es el principio del fin. Entonces, claro que me opuse a eso, porque creo que es un gran negociado que permeó los gobiernos anteriores y también el actual. Un gran negociado detrás del cambio climático y del cambio de la matriz energética que va de la mano. Entonces, con el argumento del cambio climático, que no está comprobado las causas todavía, pero con ese argumento empieza todo ese proceso allá por el... Realmente empezó en el 2010 en el Parlamento, pero el Parlamento fue juicioso. Dijo hasta tanto de incorporar estas nuevas fuentes. Se pasaron de largo, dejando de lado el hasta tanto. Y eso es lo que después el ministro dijo, hay excesos, se pasaron, hay excesos. Ahora, eso sí le pega, digamos, a todos nosotros por el lado de los costos de producción. Pero ahora nos va a pegar a todos nosotros por el lado de que UTE pierda esos 350 millones de dólares, que alguien los va a tener que pagar. Y ese alguien somos nosotros. Con un aumento de tarifas. Seguramente. Porque digo, si usted pierde 350 millones, no le queda otra, vuelvo y digo lo mismo, o endeudarse, pero si la pérdida de 350 millones es no un año, sino sucesivamente, no lo arregla con endeudarse. Ahora, ¿y quién va a producir esos 350? ¿Quién se va a quedar con el negocio de los 350 millones? Esos 515 clientes. Los que se instalen ahora con esas ventajas que le da justamente el decreto 242. Mientras a UTE... Ya se sabe, ya hay... No. Ya se sabe que uno es el ejemplo. Montevideo Refrescos Coca-Cola, como le expliqué antes. Sí. Y también se sabe, y hay rumores de que hay varios que lo están estudiando. Es decir, si a usted le da una ventaja tan grande, es muy probable que sigan el ejemplo de Coca-Cola muchos de los 515. Ahora, ¿cómo se explica que hoy la presidente de UTE, Silvia Maldi, dijera, contó que se exportaron 25 millones de dólares de energía eléctrica a Brasil y a Argentina? Lo primero que le tengo que decir es que seguramente la audiencia tiene buena memoria. ¿Qué son 25 millones al lado de los más de 500 millones que yo di en llamar el cisne negro hace unos años atrás? Eso sí es impacto. Ahora, 25 millones, cuando solo por UPM2 por año pierde 90 millones.
por un contrato firmado por los gobiernos, sin obviamente la presencia decisiva de UTE, le hacen pagar a UTE anualmente 90 millones por una energía que no necesita. Que está obligada a adquirir por contrato, ¿no? Por contrato, pero no contrato. Era una de las condiciones para que UPM se instalara. Ni Esa, siquiera contrato con UTE. la del ferrocarril y tantas otras. Todo eso, para UTE, la repercusión es tener que pagar 90 millones que no usa o que no necesita. Entonces, si ustedes suman, llegamos al presente. Y en el presente hay más para este boletín, diríamos. Porque el 9 de mayo, tratando de tapar el sol con el dedo, la administración propuso evitar, voy a hacerlo despacio para que se entienda, propuso evitar que los 515 se vayan, por la explicación anterior, rebajándole la tarifa. ¿Ustedes se imaginan qué agujero negro se abre con eso? 515 son los grandes consumidores, pero medianos consumidores son 12.000. Claro. Y pequeños todos nosotros. Y a mí no. ¿Se imagina cómo circula ese pensamiento? ¿Y por qué a mí no? ¿Por qué a los 515 le bajan y ni siquiera a los 515? Se le bajó a lo que consideró la administración que eran los más riesgosos de irse, 47. En la misma categoría hay 200. Quiere decir que, por lo menos en esos 200, deben estar pensando, ¿y por qué a mí no? Por eso usted dice privatización selectiva. Por eso es privatización selectiva. A estos 47 lo atajamos con el dedo. No me da el sol. No lo veo, por lo menos, al sol. ¿Y qué pasa con los 200 restantes? ¿Y qué pasa con los 515? ¿Y qué pasa con los medianos que van a decir, bueno, pará, si me rebajás, entonces ahí sí votamos en contra, la oposición y yo. Y me fui. Fernando hoy le preguntaba, Enrique, y a mí por lo menos no me quedó clara la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la intención de parte del directorio de UTE, los anteriores? Porque uno supone que los directores de UTE, y supone que el Ministerio de Industria y la administración de... Bueno, saquemos la administración por como usted dice que está conformada, aspiran, pretenden lo mejor para el Estado, lo mejor para la propia UTE. Entonces, ¿cómo se explica, y creo que por ahí va la pregunta de Fernando de hoy, que se tomen medidas que van en contra de el fin para el cual los pusieron en ese lugar? Porque salvo esta última, que a mí me llevó a renunciar, todas las medidas restantes no las toma UTE. UTE recibe exhortos y decretos del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, digamos que, desde mi punto de vista, en todo su derecho, toma las decisiones y UTE tiene dos posibilidades el directorio, o lo aplica o renuncia. Entonces, UTE no es un jugador en la dirección del mercado eléctrico. El mercado eléctrico lo maneja la administración del mercado eléctrico y URSEA. No nos olvidemos de URSEA. Si me dan un minuto más, le explico cómo es justamente el costo para Coca-Cola, por ejemplo, de el productor privado que está allá en Salto. El productor privado produce y fija el costo de producción, nada más. Pero para llegar a los establecimientos de Montevideo Refresco, de cualquier otro, el traslado tiene que usar las líneas de UTE. Y ustedes dirán, bueno, ahí está UTE cubierto, porque UTE le fija el precio de las líneas. Error, señores. Eso lo fija URSEA. Es decir que... ¿Y quién lo cobra? ¿Perdón? ¿Y quién lo cobra? No. Es decir, lo va a cobrar el privado. Pero para cobrar el privado maneja dos costos. El costo de producir y el costo de trasladar. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo le llega al privado consumidor? Y bueno, le llega con un costo de la producción más el costo del traslado.
Obviamente el traslado lo cobra UTE, Bien. pero el precio no lo fija, se lo fijan desde Ursea. Si lo fijara UTE se puede defender. Claro. Le están usando las redes que tiene que mantener UTE. Eso lo iba a decir, cuando hay que repararla, las repara Las UTE. tiene que mantener UTE, pero ¿saben qué? El precio de ese uso lo fija Ursea. Ursea fija los peajes, es decir, el precio de usar esas líneas. AMNE fija justamente y administra el mercado. Entonces, UTE Usted es una administradora es un intermediario Ujú. entre producción, que le va quedando, y nosotros los que vamos quedando. Pero entonces le amplío la pregunta, Sí. también basada en la pregunta de Fernando. Si no es la UTE, no es el directorio de UTE, no es necesariamente ADME o también, es más bien la Ursea, es el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la intención que usted cree que hay detrás de toda esa sucesión de decisiones? Lobbies. Favorecer a los privados Lobbies. importantes. Lobbies que permearon los gobiernos anteriores y están permeando a este. Obviamente, esto es una interpretación personal, Claro. pero sujeta simplemente a estudios de 4 años donde uno dice, pero ¿cómo es esto? En aquellos gobiernos generaron todo esto, y en este gobierno generan este 242, y nos tratan de terroristas delirantes, y ahora vemos las pruebas. Entonces, parecería o que hay una ideología común en gobiernos que aparentemente no son comunes, o son los lobbies que están detrás. Entre esos 515 seguramente hay nombres pesados, ¿no? En esos 515 no solo hay nombres pesados, que yo no Ujú. ni conozco, ni si los conociera los voy a decir. Que tampoco viene al caso. Ni viene al caso. Pero alguna presión ejercen. Pero los que más ejercen presión es la existencia de fondos de inversión internacionales. Ajá. Porque esto de los 600 millones, Mm. desde el directorio de UTE, eso sí, hicimos un llamado, un planteo a negociar a los PPA vigentes, por 20 años más, ¿no? Ujú. Hicimos el llamado, la oferta fue una oferta aparentemente ventajosa. Este buen negocio que tienen se lo extendíamos más allá de los límites contractuales, y la concesión que nos hacían era bajar el precio. Irracional los planteos que hicieron, es decir, no hubo voluntad de negociar. ¿Por qué? Porque este negocio de los PPA evidentemente es difícil que se repita. Entonces, cuando uno tiene un negocio tan bueno, no lo suelta. Entonces, por ahí lo de los 600. Y ahora lo del 242/23, la verdad, no tengo otra explicación que la que le di antes. Nos llega un mensaje a través de WhatsApp que dice, ¿qué papel juega en la red los 10 megavatios que genera Fenirol en Tacuarembó? No, es decir, no tengo el nombre, es decir, que me está superando, pero si es parte de los PPA, eso simplemente se suma como uno más a los 600 millones que se pagan. Es decir, todo lo que sea PPA se suma a los 600 millones. Todos los que se instalan, como puede ser este caso, para darle energía a los privados, bueno, es lo que estuvimos hablando hasta ahora. Es un camino sin retorno de retirarle buena parte, los rentables, la frutilla de la torta, como digo yo, a UTE y a todos nosotros. Hay otra pregunta que llega, pero yo no la sé interpretar, capaz que... Dice, pregúntenle por la demanda del presidente del Real Madrid por los iosolinos eólicos de Colonia, ¿puede ser? Bueno, Esta pregunta la lleva de Enrique. Sí, se habló que entre los fondos de inversión y andaba algo así como el presidente del Real Madrid, pero esos son rumores, yo no tengo fuentes como para realmente afirmar o no. ¿Pero qué porque, son los iosolinos eólicos? No,
lo que debe estar diciendo él es los molinos eólicos. Los molinos. Los molinos eólicos. Dentro de esos PPA hay 3 fuentes. Los eólicos, viento, los fotovoltaicos, sol, y los biomasa, que ahí sí, entre otros, el más grande es UPM2 con los 90 millones que yo le decía, que si sumamos los otros productores de biomasa llegamos a 120, 130 millones al año, quizás 140. Hoy lo que dijo la presidenta de Maldi es que la electricidad durante los primeros meses del año fue generada, 49% provino de las represas, 33% fue eólica, 13% biomasa, 1% térmica y el resto solar. Esto no sé si cambia en algo, ¿no? Es una información. No, digo, esto es lo que se nos vendió como cambio de la matriz energética. Claro, ¿no? pero digo, seguramente usted tenía agua para producir cerca del 100%. Pero vuelvo y digo lo mismo, como los PPA los tiene que pagar, entonces primero usa los PPA y reserva el agua. Porque volvemos a la explicación del mercado spot. Los PPA UTE los tiene que pagar, así que es lo que usa. Lo que viene después es el agua. Esa agua determina el precio del mercado spot, que es ese cero a que van a poder comprar los generadores privados que intentan, y lo van a lograr seguramente, llevarse buena parte de los 515. ¿Qué hay que hacer para integrar ese selecto club? ¿Gastar mucha energía? Porque por ahora son 515, ¿no? ¿Ese número fluctúa? Es decir, ¿hay gente que se va y gente que ingresa? Es bastante estable, Ajá. Es bastante estable porque son grandes consumidores. En una palabra estamos hablando de grandes empresas. Claro. Entonces es bastante estable. Ha aumentado, en general ha aumentado en lugar de disminuir. Hace unos años atrás eran algo así como 480, hoy ya son 515. Además, hay una frontera muy difícil porque ya ve, las soluciones que daba la administración de UTE decían para los más riesgosos, 47. Pero en la misma categoría, la categoría se mide en base a la potencia, que era de 1500 megawatts o algo así, que es lo que usted, digamos, es la categoría en la que usted está ubicado por el consumo, por el nivel de consumo. Claro. Bueno, no son 47, son 200. Es decir que ya el riesgo de darle a 47 y no darle al resto está latente, está sobre la mesa. De nuevo digo, ¿y a mí por qué no? Claro. De los que quedaron fuera. Y fuera de esos 200, para llegar a 515 hay más. Y fuera de los 515 hay una frontera muy endeble entre medianos y grandes. Sí, sí. Y cuidado, los medianos son, vuelvo y digo lo mismo, perdón, los grandes son 350 millones por año. Pero después tenemos otro tanto de los medianos. Claro. Los medianos son también el 16% de la facturación de UTE. De esa canasta también puede haber gente que diga, ¿y a mí por qué no? Claro. ¿Por qué le das rebaja a estos y a mí no? Así que yo no soy riesgoso. Vamos a ver si no soy riesgoso. Y eso es un camino sin fin, como yo les decía. ¿A quién le dirigió la carta de renuncia? A quien corresponde, que es la Presidencia de la República. La presenté el día lunes, hace una semana y un poquito atrás, en la torre ejecutiva, en la mesa de entrada, y por lo que se me informó, aparentemente hasta el martes próximo. Sí, en el Consejo de Ministros. En el Consejo, sí, porque se trata en el Consejo. Me imagino que lo habrá hablado con Manini antes, o con sus compañeros de Cabildo, ¿o no? El mismo viernes, antes de presentar la carta, y luego le di una copia a Manini, sí, con la explicación correspondiente, que es la que están recibiendo ustedes. Claro. Enrique pregunta por acá, dice, ¿es cierto que aunque los molinos estén apagados, cobran igual? Exactamente, qué buena pregunta. No solo se le paga por lo que producen y se usa, sino también por lo que producen y no se usa. Se le paga por lo que producen, punto. Porque, a ver, las líneas tienen una capacidad. Las líneas de UTE tienen una capacidad determinada.
Si en determinado momento hay demasiado viento, por ejemplo, entonces las líneas no reservan, no son una reserva de energía, es un tránsito, es una carretera, ¿sí? Entonces, en esa carretera puede haber saturación. Vuelvo y digo, el productor del molino, del fotovoltaico, él dice, hasta aquí llego yo, que es la frontera de mi parque, y me cuelgo a las líneas. Entonces, desde ese despacho de carga, que depende de la ADME, no depende de UTE, le dicen, para el molino. No, como voy a parar el molino, no facturo. Para el modilo. Y te lo vamos a pagar igual. ¿Cómo te...? Sí. Es negocio para vos. Porque vos no producís, no gastás tu equipo y cobrás lo mismo que si produjeras. Se llama restricciones operativas. Si ustedes me dicen que este modelo no se armó como un gran negociado, yo les voy a decir que no estoy de acuerdo. El negociado sería un buen negocio comprar un molino. Sí, ¿sabés cuánto vale, no? No tengo idea. Me contaron que andan en el entorno del $1.000.000 cada uno. De esos gigantes que vos ves que se mueve las astas. Y hay un montón por ahí, ¿eh? ¿Cómo? Andate a la frontera. Eso hay unos parques lindísimos. Sí, en Uruguay no hay tantos. Andate a la frontera de Uruguay-Brasil por el lado del Chuy. Apenas pasás la frontera, hay cientos, pero andás kilómetros y seguís viendo molinos. No sé quién fue que los puso allí. Esto es Brasil, ¿eh? No sé Uruguay. cómo es Brasil, pero le digo, en definitiva, el costo es subsidiario a la rentabilidad. Claro. En un negocio tan rentable como el que más o menos traté de describirle, y bueno, si hay alguien que financie, bienvenido sea. Seguro. Desde el punto de vista privado. Y ese financiador son los fondos de inversión internacional, que por eso UTE no puede dejar de cumplir los contratos. Claro. Porque si deja de cumplir los contratos, no son las familias uruguayas las que van a oponerse en tribunales internacionales. Van a ser los fondos internacionales de inversión. Entonces, violentar, no cumplir los contratos firmados entre el 2012 y el 2018 sería muy crítico para el país, mucho más que Pluna y todas las demás historias que hemos vivido. Muy bien. Un oyente dice, pensar que nos dijeron que la luz iba a bajar, dice. Baja, sí, ¿viste esas lámparas que las podés arrimar a la mesa? Ahí están bajando. Enrique Pez Bosch, a esta altura ya exdirector de UTE, ¿no? Definitivamente, aunque la ¿Y a renuncia... qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer? ¿Todo este tiempo que estaba ocupado ahora? Suspendí hace 4 años actividades internacionales y también la docencia. Me ocupé full time de UTE. Ahora se abre un panorama que puede tener 3 vías. Volver a ello o recordar que tengo 76 años. ¿Nietos? No tenemos, no hemos tenido. No, si no, Sí. Era para pasear a los nietos. A pasear a los nietos. Seguro. Pero bueno, todavía queda darle de comer a las palomas, ¿no? Salir a pasear. Sí, claro. Salir a contar parques eólicos. Dicen que las mejores palomas del mundo para comer son las de la Plaza de San Marcos en Venecia. Caramba. Enrique, gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a ustedes y un honor. ¿Hacemos la pausa? Sí, señor. Dale.